Bien, estamos de vuelta. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros. Estamos en el tema 9, estamos en la segunda parte, estamos situando a Jesús en sus enseñanzas en la capital del reino, la ciudad del templo, la ciudad, el trono de Moisés, que era, como sabemos, donde se decidían todos los grandes temas legislativos, vivenciales del pueblo, el templo, como decíamos, y nos estamos acercando a la Pascua del año 31, donde vamos a ver cómo se cumple las profecías sobre Jesús y cómo se inaugura el periodo de la segunda venida, lo de Dios y lo del César. Luego le enviaron algunos fariseos que no estaban en las tres partes anteriores, ¿recordáis? Sacerdotes, escribas y las personas de prestigio, los fariseos y los herodianos. ¿Sabéis? Entre los fariseos y los herodianos no había ni saludo, porque los herodianos, por su propio nombre lo veréis, eran judíos que estaban a favor de Herodes y entendían que la presencia del Imperio Romano tenía que ser permanente en la ciudad del templo. Pero por otra parte estaban los fariseos que pensaban todo lo contrario, es decir, que no eran los, como hemos dicho ya en otros capítulos anteriores, los fariseos eran los hijos de los Hasidim, de los puros, los que vivieron las revueltas contra los que querían invadir Palestina, siglo segundo antes de Cristo aproximadamente. Dice, y de algunos herodianos, para sorprenderlos con algunas palabras. Es decir, al poner la palabra logos, como siempre, se refiere a la figura de Jesús. Es decir, para sorprenderlo, algo sobre su persona. ¿eh? Maestro, sabemos que eres veraz. Por eso no pone gramata, que sería lo que está escrito. Al poner logos, habla de la persona, el Dios encarnado. Maestro, sabemos que eres veraz y que no inclinas hacia nadie, pues no miras el rostro del ser humano. Aquí tenéis una traducción más o menos literal, sino que enseñas de verdad el camino de Dios. Es decir, la palabra camino, como ya sabemos, es la forma de vivir, de sentir la relación con Dios. Por eso les llamaban los del camino. Y, en cierto modo, utilizando a los herodianos, es lícito o no dar tributo a César. Lo daban, pero lo daban por impositivo legal, pero no querían darlo. ¿Qué diremos o qué no diremos? La razón era muy sencilla. Ellos se sentían invadidos y en las monedas estaba la insignia del emperador, por lo cual se pensaba que eso era idolatría. Y en cierto modo, para la época, posiblemente tuviesen razón en ese pensamiento. Pero él, percibiendo su hipocresía, de nuevo aparece esta palabra, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante en este evangelio y en algún otro. Es decir, la palabra hipocresía se refiere sobre todo al actor de teatro, es decir, pero él, percibiendo que seguían actuando, sobreactuando, les dijo, ¿por qué intentáis tentarme? Es decir, de nuevo volvemos a esta idea tan importante en la Biblia. La tentación se genera en el propio ser humano cuando pone en duda por su naturaleza la realidad de un evento. Lógicamente Jesús nunca fue tentado, para él no hubo tentaciones, para él hubo situaciones que resolvió porque no dudó de su relación estrecha con Dios. Y creo que aquí hay un ejemplo extraordinario para ti y para mí. Ser tentado significa caer por mi propia naturaleza frente a algo que ocurre normalmente, que es algo normal en la vida, y convertirlo en un problema con la relación con Dios. Eso Jesús no lo haría. Y tú y yo no deberíamos de hacerlo. Y Jesús le pide un denario, una de las monedas de un costo más o menos reducido. Entonces ellos se lo llevaron y les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos le contestaron, de César.
Los herodianos estaban a favor de ello, los fariseos no. Pero Jesús, que no quería una nueva revuelta como la que hubo en la época de los macabeos, como decíamos hace unos instantes, 2 siglos antes de Cristo, no querían otra revuelta contra el imperio porque hubiese habido de nuevo una matanza. Jesús le dijo, no sé si cogió la moneda y mostró la cara en el momento, dar al César lo que es del César y a Dios lo que él es de Dios. Qué interesante. Jesús les está diciendo que solamente hay que dejar de dar al César cuando va en contra de mis principios éticos religiosos, pero que como ciudadano, y tal vez recordar a Esther, a la reina Esther, a Daniel, a sus compañeros y tantos que vivieron en estructuras políticas de la época y fueron fieles a Dios hasta el momento en que eso iba en contra de su relación con Dios. Dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y van a él unos saduceos, que por cierto, los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no. Y le preguntaron, ¿veis que es todo una trama en contra de Jesús? ¿Que tenían sus razones para no aceptarlo como Mesías? Sí, por sus tradiciones, por la tradición de los padres. Pero Jesús esperaba que al verlo, a escucharlo, pudiese impactar en el corazón de ellos. Maestro, Moisés nos escribió. ¿Sabéis? Este es un tópico que tenemos que manejar bien. El texto pone eso en griego, pero todos sabemos que Moisés no es legislador. Moisés es un instrumento en las manos de Dios. Y aquí se va a referir a la ley del levirato, ¿eh? Una ley muy importante de protección hacia la mujer, Deuteronomio 25:5. Y Marcos, como está escribiendo, como sabéis, para gentiles, dice cuando el hermano de alguno muera y deje esposa, pero ninguno hijo que su hermano tome la mujer y suscite descendencia de su hermano. ¿Os acordáis que eso se aplicó muy bien en la época de Ruth? ¿Os acordáis cuando vino, regresó y buscaba precisamente algo él, es decir, el que proporciona la ley del levirato? Había 7 hermanos, el primero tomó mujer y al morir no dejó descendencia, el segundo murió sin dejar descendencia, de la misma manera el tercero, los 7 no dejaron descendencia y lo último de todo, murió también la mujer. Hasta ahí estaban de acuerdo unos y otros. Pero ahora viene el problema por el cual se trae a colación este pasaje. Había uno de ellos, de los dos grupos, que no creía en la resurrección. En la resurrección, ¿cuál de ellos será su mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y aquí tenemos una respuesta sabia de Jesús. No erráis por esto al desconocer las escrituras y el poder de Dios. Decirle a un fariseo que no conocía las escrituras era un enfrentamiento, era claramente una ofensa. Pero Jesús tiene razón. Ellos conocen la interpretación a través de la tradición, pero no conocen las escrituras. Sabéis, a veces en la actualidad, en los grupos que nos llamamos cristiandad, nos pasa lo mismo. Nos hemos aprendido ciertos textos encadenados de cierta manera para justificar ciertas cosas, pero realmente no conocemos las escrituras. Porque para conocer las escrituras, claro que faltaba a ellos. Hay que conocer el contexto, por qué se dijo, para qué se dijo, a quién se dijo, en qué momento se dijo. Por eso Jesús dice, no erráis por esto al desconocer las escrituras y la obra poderosa de Dios.
por cuando se resuciten de entre los muertos, no está diciendo que no habrá matrimonios, que los habrá o no los habrá. Lo que está diciendo en el texto literalmente es que no se necesitará la ley del levirato, porque ya nadie morirá. Es importante que nos demos cuenta de esta forma de leerlo. Finalmente, el matrimonio fue diseñado antes de la entrada del pecado y, en mi opinión particular, que podéis no compartir, volver a esa idea no sería nada desarrollado. En todo caso, el texto habla de no se necesitará la ley del levirato. Es decir, no habrá que rescatar a ninguna esposa para protegerla por sus familiares porque no habrá muerte. ¿eh? Eh, en la resurrección, ya, ese concepto que todos manejamos. ¿eh? Pero acerca de que los muertos resucitan, ¿no leíste en el libro de Moisés acerca de la zarza cómo le habló Dios diciendo yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Qué detalle tan interesante que se vuelva a la época patriarcal. Los grandes receptores de la promesa de Dios para su vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y vosotros erráis grandemente. A mí me encanta, y permitirme que lo personifique, el tacto y la sabiduría con la que Jesús trataba los temas conflictivos. Siempre enfrenta al ser humano con su propia realidad para que aprenda. Finalmente, un buen pedagogo, un buen maestro, no dicta solo una clase, sino que hace que el alumno se comprometa con los principios, los entienda, para eso el maestro lo explica, y lo sepa aplicar. Jesús hace exactamente lo mismo. Primer principio, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y vosotros erráis. Segundo principio. Y uno de los escribas que los oyó discutir, ¿veis cómo van entrando, según la estructura de Marcos, van entrando los diferentes sectores, sectas del judaísmo? Y el término secta, no recuerdo si lo he dicho ya anteriormente, pero se refiere a partes, a fracciones, no en sentido peyorativo como en nuestra época. Y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondía bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Si lo comparáis con ciertas versiones, veréis que hay añadidos, pero literalmente el texto dice así. Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, Deuteronomio 6. El Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay fuera de él. Y os he puesto aquí para que podáis comparar si queréis. La Reina Valera dice, ¿eh? No hay otro mandamiento mayor que este, que se añade, pero que no está en los textos originales. Está en manuscritos muy tardíos y que no son tan buenos como los que trabajamos a través del texto griego. Por lo tanto, Jesús entiende y les está enseñando que la religión es bidireccional, pero que tienen que converger en un punto, hacia Dios y hacia el prójimo, es decir, hacia el que más cerca está de nosotros. Y eso tiene que converger en la vida del creyente. No se puede despreciar al ser humano y querer vivir una relación con Dios. Y yo me atrevería a decir que vivir una relación con Dios no te puede llevar a despreciar al ser humano. ¿eh? Los añadidos no son, como os digo, simplemente
os he transmitido el texto como sería más o menos la traducción. Y el escriba le dijo, maestro, bien has dicho, en verdad que uno es solo y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y aquí nos mete directamente luego en el templo. Y en cierto modo nos relaciona con los cambistas del principio, por el tema de las estructuras. La sutileza de Jesús es espectacular. Y yo os invito a que reflexionemos sobre ello. Creo que merece la pena que lo podamos ver. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle más cosas a Jesús. Y tomando la palabra, Jesús les preguntaba en el templo, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo dijo, movido por el Espíritu de Dios, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies o por debajo de tus pies. Un salmo, Salmo 110.1, cogido de la Septuaginta, cogido de la versión griega que los propios judíos tradujeron en el siglo II antes de Cristo, pero que finalmente a Jesús le vale. Y David mismo le llama Señor, pero ¿de dónde es su hijo? Y una gran multitud lo escuchaba con gusto. Aquí, ¿de dónde es su hijo? Se refiere Jesús a sí mismo. Jesús es hijo de David. Jesús viene de la realeza de Israel. Y enseñándoles, les decía, guardad los escribas, que anhelan andar con ropas largas y recibir saludos, y recibir honores humanos, ocupar el primer asiento en las sinagogas, los puestos de honor en las cenas, esos que se comen los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. A estos recibirán una sentencia severa. Como he dicho ya en la serie, la relación con Dios la tenían intachable. Incluso, me permitís, cargada emocionalmente, pero el prójimo no estaba incluido en sus aspiraciones. Finalmente pensaban que si Dios no los cuidaba, es que no merecía la pena. Y finalmente, llegando a la última de las secciones del programa de hoy, se sentó enfrente de la sala del tesoro, ese arcón que había donde venían a echar el dinero de sus ofrendas, y observaba cómo la gente iba echando dinero en la caja. Muchos ricos echaban en cantidades, había ricos que incluso traían a siervos, a esclavos, con grandes cantidades de dinero. Se acercó una viuda pobre y echó unos centavos. Hay un cierto consenso en que lo que echó esta viuda es lo que le quedaba de la corona que recibía toda mujer hebrea cuando se casaba con una serie de monedas. Había quedado viuda. Es obvio por el contexto que no tenía hijos varones, estaba sola, desamparada, pero era fiel a Dios y que echó la última moneda de lo que fue su matrimonio, representado por la corona de su boda, y que ya solamente dependía de Dios. Y llamando a sus discípulos, les dijo, esta viuda que es pobre, es decir, no tenía un rescatador, ha echado en la caja más que nadie, os lo aseguro. De esta manera, Jesús va
a concluir, diciendo, porque todos han echado de lo que les sobra, mientras que ella ha echado lo que le hace falta, todo lo que tenía para vivir. Qué ejemplo tan impresionante el que Jesús nos muestra. Hemos tenido un recorrido de 3 días en el ministerio de Jesús, con un buen montón de encuentros con dirigentes, con el pueblo, Jesús enseñando, formando. Y yo te hago una pregunta para finalizar. ¿Cuánta parte de tu religión, me la haciendo un minuto también, está basada en tradiciones? ¿Y cuánto en una lectura realmente bíblica? Solo lo sabrás si empleas correctamente la Biblia, si lees libros completos, si no juntas textos de diferentes contextos, y verás el valor que Jesús tiene en tu vida. Ese Jesús resucitado que es Dios y que viene muy pronto a instaurar su reino para nosotros. Como dijo Daniel, capítulo 2, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Ese reino es el que espero, sé que ese reino es el que esperas y estoy seguro y convencido de que no tardará mucho, porque finalmente la vida del ser humano es muy corta, es muy efímera. No tardará mucho en que lo veamos, o bien habiendo pasado por la muerte, porque nuestro Dios es un Dios de vivos, como hemos visto, o bien estando vivos cuando Él vuelva. Será indiferente para la entrada al reino de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas.